Muy buenos días. Con la finalidad de dar seguimiento al tema de alimentos, el cual hemos venido abordando en este espacio y en las sesiones anteriores, el día de hoy vamos a concluir dicho tema, no sin antes hacer una síntesis de lo que hemos venido abordando, de lo que hemos venido tratando en este tema. En primera instancia, establecimos lo que fue su concepto, vimos características, los sujetos alimentarios, las personas que tienen ese derecho para poder solicitar el aseguramiento de alimentos. El día de hoy estableceremos las causas por las cuales cesa o se extingue esta obligación de dar alimentos. En primera instancia tendríamos que es cuando el acreedor alimentista deja de necesitarlos. Deja de necesitarlos por alguna situación en relación a que ya tiene un empleo en el sector privado, en el sector público, con el cual ya tiene ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de este. En ese momento estaríamos en condiciones de promover ante la autoridad competente que cese esta obligación de dar alimentos. Otra de las causales por las cuales podemos promover dicha situación en relación al cese de la obligación alimentaria es en caso de injuria o daños graves del acreedor hacia el deudor. Efectivamente, cuando hay injurias en relación del acreedor hacia el deudor alimentario, o por ingratitud o algunas situaciones que generen esta situación de daños en relación al deudor alimentario, en estos casos también es una causal por las cuales podamos promover dicha extinción de esta obligación. Otra de ellas es si el acreedor alimentista abandona la casa injustificadamente. Efectivamente, si se va de la casa donde habitualmente reside el acreedor alimentista sin alguna causa que justifique ese abandono, estaremos en condiciones de igual manera de promover dicha extinción de esta obligación. Por otro lado, una de las más comunes es en cuanto el acreedor alimentario ha llegado a la mayoría de edad. En este caso, estaríamos en condiciones de los 18 años. No obstante, la ley hace alguna excepción en relación a esta causal. Si bien es cierto que establece que es en cuanto cumple la mayoría de edad se extingue esta obligación, también hace una excepción en relación a que si sigue dentro de sus estudios profesionales subsistirá esa obligación de dar alimentos hasta sus estudios profesionales, hasta un nivel licenciatura. Es la única causal en la cual hace esa excepción, que cumplido los 18 años, pero si sigue estudiando y aún no ha terminado un nivel licenciatura, todavía subsistirá este derecho, esta obligación. Si cumplidos los 18 años el acreedor alimentario no estudia, pues en ese momento estaremos en condiciones de promover se extinga dicha obligación o cese esta obligación. Por otro lado, bueno, pues por muerte del acreedor alimentario, pues desafortunadamente, si llegase a fallecer el acreedor alimentario, pues en ese momento estaremos en condiciones de que se da por extinguida dicha obligación de alimentos. Por otro lado, estaríamos viendo que el artículo 138 bis de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo establece que el derecho de los alimentos para los excónyuges se extingue por diversas causas. Una de las causas por las cuales el derecho de dar alimentos a alguno de los cónyuges es por cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias. Efectivamente, si el acreedor alimentario contrae nuevamente matrimonio, en ese momento se da por extinguir esa obligación. Insisto mucho en promover el recurso o la acción correspondiente a efecto de determinar que se dé por extinguida esta obligación. Otra de las causas es si se une en concubinato.
De igual manera, si contrae nuevas nupcias y se une en concubinato, también estamos en condiciones de promover lo conducente en relación a la extinción de la obligación de alimentos. Por otro lado es porque procrea un hijo con una persona distinta al deudor. Es también una de las causas mediante el cual podemos acreditar el concubinato. Si efectivamente se procrea un hijo con persona distinta al deudor alimentario, estaremos en condiciones de promover la extinción de esta. Y por último, se demuestre que el acreedor cuenta con trabajo que satisfaga sus necesidades. Ya lo habíamos comentado también, si logramos acreditar que el acreedor alimentario tiene un empleo y se ha desarrollado personal, profesionalmente y tiene los recursos necesarios para subsistir, para tener las necesidades básicas de en ese momento estaremos en condiciones de promover dicha extinción o de que cese la obligación. Pues bien, ya con ello venimos abordando lo que, como inicié este video, en relación a todas estas situaciones muy importantes dentro de lo que son los alimentos. No obstante, a continuación daré lectura, haré hincapié en relación a algunos artículos, algunos fundamentos, no solo de la ley para la familia del Estado de Hidalgo, sino también del Código de Procedimientos Familiares para en relación a el tema que nos sigue ocupando, que es el de alimentos. Pues bien, el artículo 141 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo establece el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Efectivamente, ya una vez interpuesta la demanda de alimentos y siendo condenado el demandado a hacer esa aportación para cubrir las necesidades básicas de alguien, pero por alguna situación deja de cumplir con ello, pues ese es el fundamento que tendríamos que invocar en relación a de exigir ese cumplimiento, ya que dice que el acreedor alimentista puede exigir el cumplimiento de la obligación ante el juez familiar cuando el deudor haya incurrido en mora. Lo que le acabamos de comentar, si el deudor alimentario incurre en mora, pues con fundamento en el artículo 141 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, podremos exigir el cumplimiento de esta obligación al que fue condenado. Por otro lado, hago hincapié aquí en relación a este artículo, el 451 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que establece que las personas con derecho a reclamar alimentos para sí o facultada para demandarlos por otra u otras, en los términos de este código, ocurrirá en la vía oral o en la escrita, señaladas en este ordenamiento, ante el juez familiar, reclamándolos del deudor alimentario. Este artículo nos da esa opción de demandar este derecho, esta prestación de alimentos en la vía oral o en la vía escrita. El mismo ordenamiento nos indicará cuál sería el mecanismo para solicitar cualquiera de estas dos vías. Por otro lado, el artículo 452 también del Código de Procedimientos Familiares establece que el acreedor alimentario podrá consignar el dato relativo al nivel de vida acostumbrado e ingresos que obtiene el demandado. Muy importante este artículo en donde nos hace hincapié que tenemos que manifestar de nuestro escrito inicial de demanda el dato relativo al nivel de vida acostumbrado e ingresos que obtiene el demandado. Había hecho mención en el primer video de que y puse una comparativa en relación a una familia que estaba acostumbrada a un nivel modesto porque sus recursos así lo exigían, en comparativa con una familia que obtenía un mejor ingreso, un ingreso mayor, el cual viajaban al extranjero, el cual compraban ropa cada determinado tiempo. En ese sentido, desde el escrito inicial de demanda tendríamos que manifestar
esta situación en relación al nivel de vida acostumbrado del acreedor alimentario. De igual modo, tendríamos que manifestar el lugar donde trabaja. El lugar donde trabaja a efecto de que al fijar la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva podría ser desde que vía nómina se pueda asegurar dicha cantidad para efecto de los alimentos. También se informará si es propietario de bienes raíces, cuáles y en dónde se encuentran ubicados. Lo de bienes raíces, lo que son bienes inmuebles, en relación a lo que ya habíamos comentado en videos anteriores, en sesiones anteriores, si teniendo la necesidad de cubrir con esa prestación de ese derecho de los alimentos, estaríamos en condiciones de trabar un embargo a estos y por ende tendríamos que saber dónde están ubicados. Por otro lado, también se tiene que proporcionar los datos que conozcan respecto a negociaciones mercantiles o industriales o de cualesquiera otros bienes o negocios propiedad del deudor. Pues efectivamente, si sabemos que se dedica al comercio, tiene actos de comercio, pues también tendríamos que manifestar esas situaciones a efecto de ¿qué? Del cálculo de la pensión y también para efecto de fijar alguna medida precautoria en relación a asegurar dichos alimentos. Dice, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los 2 últimos años. Efectivamente, aquí para hacer ese cálculo el juez tomará en cuenta, porque no tenemos el monto exacto de ingresos del demandado, del deudor alimentario, pues el juez tomará en consideración esas situaciones, el modo de vida que han tenido durante los últimos 2 años. Por otro lado, el artículo 453 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo establece: el juez familiar, al comprobar el parentesco del acreedor alimentista con la parte demandada y alguno de los datos mencionados en el artículo anterior, fijará una pensión provisional. Efectivamente, con los datos que ya establecimos en artículos anteriores, tenemos que manifestar dónde trabaja, sus ingresos, y en ese sentido el juez en la materia establecerá una pensión alimenticia provisional y ya en sentencia, en resolución, se hará lo que es la definitiva. El artículo 455 también del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo establece que cuando el deudor alimentante no perciba salario, pero sea dueño de algún negocio o industria mercantil, el juez familiar fijará una pensión alimenticia provisional en efectivo. Es decir, cuando no se tenga la cantidad exacta de las percepciones económicas del deudor alimentario, el juez establecerá ciertas cantidad en efectivo para que sea en la pensión alimenticia provisional y se consigne al juzgado, o ya se determinará el juzgado el mecanismo de poder cubrir con ello. Pues bien, muchachos, con esto damos por concluido el tema de lo que es alimentos, no sin antes mencionar algo muy importante también en relación a cuando no se conozca los ingresos o no podamos comprobar los ingresos del demandado, del deudor alimentario, solicitemos de nuestro escrito inicial que el juez lo prevenga para que en su contestación, bajo protesta de decir verdad, manifieste sus ingresos diarios o por semana o por quincena o por mes y estar en condiciones de poder fijar o calcular la pensión idónea o adecuada para el acreedor o los acreedores alimentistas. Pues de mi parte sería todo, esperando les haya quedado claro el tema que hemos venido desarrollando, muy importante en nuestra vida
profesional como abogados. No obstante, agradezco la atención brindada en este espacio y a este tema, y reiterándoles participen en nuestro foro de videoconferencias para disipar las dudas que este tema ocasione. De mi parte sería todo, y nos saludamos en el siguiente espacio de videoconferencia para disipar las dudas en relación a este y los temas que hemos venido abordando. Muchísimas gracias.